Hay historias que no necesitan empezar con una hazaña, ni con una fecha, ni con un lugar grandioso. Algunas historias comienzan en la sombra tibia de una casa sencilla, con el murmullo de pasos sobre piedra, con el olor del pan recién hecho, con el canto de las cigarras al mediodía, o con un niño que observa sin decir nada. Esta es una de esas historias. Antes de ser recordado, antes de ser citado, antes de que su nombre cruzara siglos, hubo un tiempo en que Sócrates no era más que un muchacho cualquiera, uno más entre tantos, que caminaba por las calles de Atenas con sandalias gastadas y preguntas sin forma. En este relato no hay discursos ni batallas, no hay multitudes ni monumentos, solo el mundo cotidiano, el que lo formó, el que aún respiraba tierra, humo y voces cercanas. Te invito a escuchar sin apuro, a no buscar respuestas, a dejar que esta historia fluya como lo hacen las tardes largas, los ríos tranquilos o el viento que entra por una ventana abierta. Si puedes, suscríbete al canal. Y si algo de esta historia te acompaña después, déjalo escrito para no olvidarlo. Ahora sí, comenzamos. En su infancia, lo que más llamaba la atención no era su energía ni su inteligencia, sino la forma en que se perdía en sus pensamientos durante horas, como si el mundo real fuera apenas un murmullo lejano. Atenas ya era una ciudad bulliciosa, con vendedores que alzaban la voz al amanecer y patios donde el murmullo de las familias llenaba las noches. Pero la casa donde creció Sócrates era distinta, de muros encalados, con sombra de parra y un ritmo más lento, más antiguo. Todo allí parecía ocurrir sin apuro. El crujido del techo de cañas, el zumbido de los insectos, el sonido seco de los pasos sobre piedra. Sócrates se sentía cómodo en ese silencio. A veces pasaba horas observando una vasija rota o siguiendo con el dedo las grietas del barro. Como si leyera un lenguaje oculto, se sentaba en el umbral a mirar cómo la luz del sol dibujaba una línea sobre el polvo y cómo las hormigas cruzaban ese límite como si nada. No necesitaba entender, le bastaba con estar. Su madre, Fenarita, era partera. Como si cada cosa, una hoja, una sombra, una piedra, tuviera un secreto que no necesitaba ser entendido, solo acompañado. En los días sin tareas, Sócrates salía temprano. No había campanas ni relojes, pero la ciudad despertaba con sonidos que marcaban el inicio del día. Un gallo a lo lejos, el chirrido de una rueda en la calle, el canto agudo de algún vendedor que aún ensayaba su voz. La luz se deslizaba por los muros con una lentitud amable. Las piedras del suelo todavía guardaban el frescor de la noche, y el polvo no se levantaba aún. Con sandalias mal atadas y túnica arrugada, caminaba sin rumbo fijo. Le gustaba seguir los caminos de tierra que se abrían más allá del barrio, donde los huertos comenzaban y la ciudad se volvía campo. A veces se detenía ante un muro cubierto de musgo, solo para tocar su superficie fría y húmeda con los dedos. Otras se quedaba mirando cómo el viento doblaba las hierbas altas junto a los campos de cebada. No era que buscara algo, solo caminaba para estar cerca de las cosas que no hablaban, pero que parecían tener algo que decir. Pasaba junto a un corral donde las cabras despertaban y se escuchaba el golpeteo metálico de los cubos en las fuentes. A veces alguien lo saludaba. Él respondía bajito con un gesto de cabeza, no porque fuera tímido, sino porque no tenía prisa por decir nada. Le gustaban los sonidos antes que las palabras, el agua goteando, las hojas secas bajo sus pasos, el chillido repentino de una cigarra al sol. Cuando el sol subía más alto, buscaba sombra bajo una higuera o al pie de un muro. Se agachaba, recogía piedras planas o semillas raras. Las observaba como si en ellas se escondiera un secreto antiguo. A veces se preguntaba si las cosas veían de vuelta, si una hoja, una rama o una piedra también lo estaban observando en silencio. De vuelta a casa el barrio era otro. Las mujeres ya barrían las puertas. Los niños gritaban al jugar y el aire se calentaba con olor a pan recién hecho. Sócrates regresaba con polvo en los pies y el pensamiento en otra parte. Nunca contaba lo que había visto, ni siquiera sabía si era necesario hacerlo. El taller de su padre no era grande ni vistoso. Estaba construido con las mismas piedras que luego serían talladas, y olía a polvo seco, a hierro, a sudor tibio y madera vieja.
No tenía puertas, solo una abertura que dejaba pasar la luz directa del sol. Por las mañanas esa luz caía en diagonal, marcando sobre el suelo líneas que cambiaban de lugar a lo largo del día. Sofronisco, su padre, no hablaba mucho mientras trabajaba. Medía con los dedos, observaba con la frente fruncida, giraba la piedra sobre sí misma y luego el sonido. El golpe del cincel, firme pero contenido, cortaba el aire como un ritmo antiguo. No había prisa, solo repetición, una paciencia hecha de años, de error y repetición, como quien intenta escuchar lo que la piedra quiere ser. Sócrates, todavía muy niño, se sentaba en un rincón del taller, lejos del polvo que flotaba en haces de luz. A veces no miraba directamente a su padre, sino al bloque a medio trabajar, como si ya supiera que lo importante no era la figura final, sino lo que estaba ocurriendo en ese momento. El tránsito lento entre lo que era y lo que apenas comenzaba a dejar de ser. Le gustaba el eco que hacían los golpes al rebotar contra la pared de piedra. Y también le gustaba tocar los fragmentos que caían, trozos irregulares, suaves por un lado, ásperos por el otro. Los clasificaba sin saber por qué, solo por intuición. Apilaba los más lisos, alineaba los más delgados, dejaba separados los que parecían querer decir algo. Algunas veces, su padre le dejaba sostener una herramienta, un martillo pequeño, una cuña roma. Solo un instante, no como un juego, sino como una herencia silenciosa, un gesto que no necesitaba palabras. En el taller no se enseñaba, solo se trabajaba. Pero el niño, sin que nadie se lo pidiera, absorbía todo. La manera en que se inclinaba el cuerpo antes de un golpe, el silencio entre cada intento, el respeto con que se trataba la materia. Cuando salían juntos al terminar el día, Sócrates iba en silencio. No tenía dibujos ni tareas, solo recuerdos, con las manos aún blancas de polvo. Fragmentos de luz, ruido, tacto y espera. Las tardes tenían un ritmo propio en su casa. Nada se aceleraba, pero tampoco se detenía del todo. Era como si el día respirara de otra manera. Al llegar la luz, dorada que bajaba por las colinas y entraba con suavidad por las rendijas del tejado. En ese momento, Sócrates solía estar en la cocina. No por obligación, sino porque allí el tiempo parecía más tibio. El suelo era de tierra prensada, y las paredes guardaban el calor acumulado durante el día. Su madre amasaba el pan con movimientos seguros, como si siguiera un compás invisible que marcaba cada golpe, cada pliegue, cada espera. No hablaban mucho, pero no hacía falta. A Sócrates le gustaba ver cómo la harina se transformaba en masa, cómo el agua, el polvo y la sal se convertían en algo vivo bajo las manos de su madre. El olor del pan sin hornear era suave y levemente ácido. Lo asociaba al silencio, a la espera, a ese momento en que el mundo se aquieta, pero aún no duerme. A veces, mientras la masa reposaba bajo un paño húmedo, él se sentaba cerca con un cuenco de barro entre las piernas. No comía con prisa. Mojaba trozos de pan del día anterior en un poco de aceite o en vino aguado. Masticaba lento, sin dejar de observar lo que lo rodeaba. El brillo de una cuchara de madera, la sombra que el cántaro proyectaba en la pared, el sonido de un pájaro que se colaba desde el patio. Cuando había higos o aceitunas, su madre los dejaba en un platito cerca de él. No eran premios ni gestos especiales, sino parte de una intimidad sin énfasis, donde los detalles pequeños eran todo lo que hacía falta. El pan, el cuenco, el silencio. Eso era la cena, eso era el hogar. Afuera, la luz se iba apagando despacio, no de golpe. Primero se doraban los muros, luego se volvían de un gris suave, y después ya no se veían. Solo quedaba el olor del horno encendido y el rumor de los insectos, empezando su concierto nocturno. Sócrates no decía si el pan estaba bueno, ni preguntaba si había más. Comía como quien honra el momento, como quien sabe, sin saberlo, que ese instante tibio y callado quedará en él para siempre. No todos los días eran iguales, pero muchos seguían el mismo patrón. Después del desayuno, sencillo y de las tareas mínimas en casa, Sócrates se dirigía a lo que los vecinos llamaban escuela, aunque no tenía techo ni muros ni horarios estrictos. Era un espacio al pie de una pequeña ladera, junto a un olivo grande y un banco de piedra que servía de asiento al maestro. El maestro no usaba túnica elegante ni llevaba bastón.
Tampoco hablaba fuerte ni imponía silencio. Solo llegaba cada mañana, se sentaba y esperaba. Los niños se acomodaban como podían, sobre piedras, en el suelo apoyados contra el tronco. La mayoría traía tablillas enceradas, punzones de hueso o algún trozo de carbón. Sócrates también, pero no siempre los usaba. A él le interesaba más observar que copiar. Mientras los demás trazaban letras, él escuchaba el ritmo de sus punzones sobre la cera. Cuando el maestro hablaba, lo hacía con voz tranquila, casi como si hablara solo. Contaba historias de dioses, reglas de numeración, proverbios antiguos, que a veces solo pensamientos sueltos. El niño no retenía todo, pero algunas frases se le quedaban como piedrecitas en el bolsillo. Había días de viento, y entonces las hojas caían sobre las tablillas. Otros días, el sol se colaba entre las ramas y dibujaba líneas, móviles sobre las piernas de los niños. Sócrates miraba esas líneas, y a veces se perdía en ellas más que en la lección. El maestro no lo corregía, solo lo miraba, como quien reconoce un modo distinto de estar presente. Durante las pausas, los niños corrían a buscar agua o a empujar entre risas. Sócrates se quedaba sentado, no por timidez, sino porque le gustaba quedarse quieto. Veía cómo el polvo flotaba en el aire, cómo se doblaban los tallos con cada brisa. El mundo parecía enseñarle cosas sin decirlas. Al volver a casa, traía poco escrito, pero venía lleno de pensamientos. No sabía aún qué hacer con ellos, pero los guardaba igual, como se guardan las semillas, sin apuro, sabiendo que necesitan tiempo. El barrio donde creció no era grande. Las calles eran irregulares, algunas de tierra, otras de piedra, y se curvaban entre casas encaladas, con techos bajos y persianas de madera descolorida. Las puertas casi siempre estaban entreabiertas, y por ellas salían olores que hablaban más que las palabras. Pan tostado, aceite caliente, humo suave de leña. Por las mañanas, las mujeres barrían el umbral con escobas de palma seca. Hablaban entre sí sin alzar la voz. Preguntaban por los hijos, por los partos, por las gallinas. Se oía también el sonido de cántaros apoyados en las rodillas, el chapoteo del agua fresca. Y de fondo, alguna canción antigua, repetida más por costumbre que por alegría. Sócrates pasaba por ahí sin interrumpir. Caminaba despacio, saludando con la cabeza. Observaba los detalles. Los higos secándose al sol sobre cestas de mimbre, las manos de una vecina lavando ropa en un barreño, el chirrido de una bisagra vieja que parecía hablar sola. No se apresuraba. No necesitaba hacerlo. Había un viejo que se sentaba siempre en la misma piedra. Nadie recordaba su nombre, solo que estaba ahí desde siempre. Tenía la mirada perdida, como si viera el mundo desde más lejos que los demás. Sócrates solía detenerse frente a él sin hablar. A veces el viejo murmuraba frases que nadie entendía del todo, pero el niño no le pedía explicaciones. Se limitaba a escuchar, porque intuía que esas palabras, aunque fragmentadas, tenían un peso que el silencio no podía cubrir. Los días de mercado, el barrio se llenaba de sonidos nuevos. El paso de burros cargados, las voces de vendedores, el tintinear de vasijas, el arrastre de los pies entre la multitud. Sócrates no iba a comprar, pero caminaba entre los puestos como quien lee un texto antiguo, con calma, con respeto, con curiosidad callada. Volvía a casa con los ojos llenos de gestos, de tonos, de objetos que no necesitaba tener para que formaran parte de él. Y mientras los demás hablaban de precios, él pensaba en cómo cambiaban las voces según el aire, según el momento del día, según a quién se dirigían. No tomaba apuntes, no hacía dibujos, solo recordaba. Porque para él recordar no era retener, era acompañar, dejar que el mundo sin pedir permiso habitara dentro de él. Había un lugar al que Sócrates volvía con frecuencia, aunque no siempre por el mismo camino. Estaba al sur del barrio, más allá del mercado, donde el terreno se volvía más bajo y la tierra más húmeda. Allí un pequeño río se deslizaba entre sauces y juncos sin estruendo, como si supiera que su tarea no era llamar la atención, sino simplemente seguir. El agua no era profunda, pero sí clara. En los días más tranquilos, se podía ver el fondo cubierto de piedras suaves, algas que se mecían como cabellos dormidos, y pequeños peces que aparecían y desaparecían con la luz. A Sócrates no le interesaba pescar ni mojarse los pies, le bastaba con estar. Elegía siempre la misma roca plana, apenas inclinada,
bajo un árbol que filtraba la luz con un temblor constante. Allí se sentaba durante largo rato. No leía, no hablaba, no dibujaba en la tierra. Solo miraba el movimiento del agua. El rumor del río era distinto al de la ciudad. No venía de voces ni de pasos, sino de algo más hondo, más antiguo, como si siempre hubiera estado ahí, esperando a ser escuchado. A veces recogía una hoja caída y la dejaba ir, siguiendo su camino lento entre remolinos pequeños. No hacía preguntas, pero su forma de observar lo decía todo. Le interesaba cómo flotaban las cosas, cómo desaparecían al doblar una curva, cómo el reflejo del cielo cambiaba cuando una nube pasaba sobre ellos. En ese rincón también llegaban ecos de otras vidas, pájaros que cantaban breves estrofas, insectos que zumbaban cerca del agua, el crujido de las ramas cuando el viento las doblaba. Pero todo sonaba más suave, más distante, como si el tiempo se hubiese desacelerado, solo para permitir que algo sucediera sin interrupciones. Su madre lo dejaba ir. Sabía que el niño volvía siempre con el rostro en calma, con esa expresión que no era alegría ni tristeza, sino algo entre ambas, como si hubiera estado conversando con alguien que nadie más podía ver. Y así, entre el río, las piedras y la sombra de los árboles, Sócrates comenzaba a entender que a veces lo importante no se dice, se escucha. No hablaba mucho de ella, pero su recuerdo lo habitaba en cada gesto. Su madre no era una figura lejana ni solemne, era presencia, movimiento, cuerpo, silencio útil. Se levantaba antes que todos, cuando el cielo aún no tenía color. Caminaba por la casa sin hacer ruido, pero su andar era reconocible. Los pasos cortos, decididos, el crujido de la madera bajo sus sandalias gastadas. Encendía el fuego, preparaba agua, amasaba pan, siempre con las manos, siempre con ritmo. Sócrates la observaba sin anunciarse, a veces desde la puerta entreabierta, a veces sentado cerca del fogón, como si el calor le sirviera de excusa. Su madre no lo apartaba, pero tampoco le hablaba mucho. Solo de vez en cuando decía algo breve: «Mira bien cómo se hace esto», o «El pan necesita su tiempo». Tenía los brazos fuertes, marcados por años de tareas, pero lo que más llamaba la atención eran sus manos, anchas, de dedos cortos y uñas limpias. Sabían curar heridas, cerrar un manto con un solo nudo o alisar una sábana sin sacudirla. Manos que no eran suaves, pero sí firmes. Siempre sabían qué hacer. Durante el día, su figura se deslizaba por la casa como una línea constante. Repartía alimento, arreglaba mantos, recogía lo que otros dejaban. Cuando podía, salía a visitar a alguna vecina enferma o a ayudar en un parto. Nunca se quejaba. Tampoco daba consejos. Solo hacía. Por las tardes, cuando el sol bajaba y el trabajo mermaba, a veces se sentaba junto a la puerta. No para descansar, solo para estar. Entonces Sócrates se le acercaba y se sentaba también, sin decir nada. Observaban juntos cómo el polvo flotaba en la luz dorada, cómo el humo de algún horno lejano se mezclaba con el aire. Él no necesitaba explicaciones. Todo estaba dicho en el modo en que ella se recogía el cabello, en cómo cruzaba las manos sobre el regazo, en cómo mantenía la vista quieta. Lo importante no era lo que ella pensaba, sino cómo habitaba el mundo. Así aprendía él, no por lecciones, sino por cercanía. El mercado no quedaba lejos de su casa, pero el trayecto parecía siempre más largo cuando iba con su madre. Ella no tenía prisa. Caminaba con paso firme, sin detenerse, pero tampoco aceleraba, como si conociera el ritmo exacto al que las cosas se acomodan solas. Sócrates iba a su lado, cargando una pequeña cesta de mimbre vacía que pronto se iría llenando de cosas sencillas: higos, aceitunas, un trozo de tela, una vasija pequeña. El mercado no era bullicioso como los que describen los cuentos. No había música ni bailes, solo un murmullo constante, pasos, conversaciones entrecortadas, cestas que se rozaban, niños que se escapaban, ancianas sentadas junto a un montón de hierbas secas. Los olores cambiaban de un puesto a otro. Primero el del pan recién cocido, luego el de los pescados, el de las cebollas secas, el del queso fuerte, después el de las flores aplastadas y el del sudor tibio de la gente. Su madre se detenía frente a ciertos puestos y saludaba sin efusividad, solo un gesto leve con la cabeza, una palabra justa,
Tocaba los productos con una sola mano. Apretaba suavemente, olía de cerca. A veces no decía nada y seguía caminando. Todo lo que hacía parecía tener una medida, como si el desorden del mercado no pudiera tocarla. Sócrates no hablaba casi. Miraba. Le gustaban los espacios entre los puestos, donde quedaban restos de cosas caídas, un puñado de cereales, una ciruela medio pisada, una pluma suelta. Le llamaban la atención los ancianos que hablaban solos, los perros dormidos bajo las mesas, las manos deformadas de los vendedores más viejos. Nunca pedía nada. Su madre le compraba algo pequeño, sin anunciarlo. Una vez fue una tira de tela con bordes de color. Otra, una hoja seca con forma curiosa que un anciano le ofreció sin hablar. Lo que más le gustaba era volver por el mismo camino, con la cesta ahora un poco más pesada, escuchando cómo su madre le decía cosas sencillas. Mira ese árbol. Está más torcido que antes, o el sol baja más temprano ya. Palabras que no explicaban pero acompañaban, como el polvo en los tobillos, como el calor de la cesta contra la pierna. El camino que pasaba junto al río no era el más corto ni el más cómodo, pero era el que más le gustaba tomar cuando estaba solo. Aunque no dijera a dónde iba, su cuerpo parecía recordarlo. Sus pies seguían el polvo seco, rodeaban las piedras grandes, bajaban por la ladera sin pensarlo. Sabía en qué punto exacto sonaban los grillos más temprano, dónde las ramas colgaban como cortinas, y cuál era la roca que estaba siempre tibia, incluso al caer la tarde. A veces no se sentaba de inmediato, caminaba un poco más, tocaba el agua con la punta del pie o con una ramita seca. Observaba cómo el reflejo se rompía en círculos, cómo una hoja flotaba sin hundirse del todo. Otras veces sí. Se sentaba con lentitud, se recogía las piernas y miraba a las piedras, a los caracoles, a las hormigas que cargaban cosas más grandes que ellas. No dibujaba ni escribía, solo observaba. Pero algo en esa forma de mirar parecía dejar marcas en el aire, como si al mirar tanto, el mundo se hiciera más visible, más profundo. O tal vez era al revés, tal vez al mirar demasiado, las cosas empezaban a volverse extrañas, porque Sócrates no veía solo piedras. Se preguntaba por qué estaban ahí, desde cuándo, qué era lo que hacía que una piedra fuera piedra y no barro, si eran todas iguales o no, si una piedra recordaba haber sido otra cosa. No eran preguntas de voz alta, ni siquiera preguntas completas. Eran formas de pensar que no buscaban respuesta, solo nacían, como el zumbido de las abejas o el calor de la tierra. Una tarde encontró un trozo de cerámica en medio del polvo. Lo limpió con el borde de su túnica. Era solo un fragmento, pero tenía una línea roja pintada. Pensó en la persona que lo habría sostenido antes, en la comida que habría contenido, en los dedos que lo habían tocado. En el momento exacto en que se había roto, guardó el fragmento, no por su valor, sino porque le gustaba la forma en que algo roto podía seguir hablando, sin decir nada. No muy lejos de su casa, en una calle angosta que olía a humo y arcilla, había un taller al que Sócrates entraba con cuidado, como si temiera despertar algo dormido. Era el lugar donde trabajaba su padre, tallando piedra, alisando superficies, dando forma a columnas pequeñas, marcos, capiteles sencillos. Nada de lo que allí se hacía era para los templos de la ciudad. Eran encargos menores, umbrales, bancos, pesas, molduras. Pero el aire estaba lleno de una quietud densa, de ese silencio que no es ausencia de sonido, sino la concentración de algo que se hace con las manos y con tiempo. El niño pasaba horas sentado sobre un bloque de mármol sin pulir. No hablaba, no tocaba nada. A veces recogía el polvo blanco que flotaba en el suelo y lo deshacía entre los dedos. Escuchaba cómo el puntero chocaba contra la piedra, cómo el raspador deslizaba su roce lento. El taller no tenía ventanas abiertas, solo rendijas que dejaban entrar una luz diagonal, de esas que hacen visibles las motas suspendidas en el aire. Era como estar dentro de un pensamiento espeso. Sócrates no entendía del todo lo que su padre hacía, pero le intrigaba la manera en que un bloque sin forma, a base de repeticiones, podía llegar a parecer algo, como si la forma ya estuviera ahí, esperando ser descubierta. A veces creía ver un rostro en una piedra apenas comenzada. Otras veces sentía que la piedra miraba de vuelta. No preguntaba mucho, pero cuando lo hacía,
Sus preguntas eran como piedras que se hunden lento en el agua. No eran para obtener una respuesta, eran para ver qué pasaba en el fondo. Una tarde, su padre le dio una lima vieja y un trozo de piedra caliza. No dijo nada más, solo lo miró. El niño no hizo figuras, no intentó imitar, solo raspó una y otra vez, siguiendo una línea que no existía más que en su mente. Y así pasaban las tardes, con el sonido constante del trabajo, con la luz moviéndose sobre las superficies, con el polvo acumulándose en los pliegues de sus ropas y con esa calma que solo se encuentra cuando nadie espera nada de uno. Cuando el calor se hacía menos denso y las sombras se alargaban por las calles, Sócrates acompañaba a su madre a visitar algunas casas. Ella era partera, aunque en aquel tiempo no usaban esa palabra. Decían simplemente que ayudaba a nacer, como si su oficio fuera una forma más de continuar la vida. Sócrates no entraba siempre, pero cuando lo hacía, se quedaba en una esquina en silencio. Observaba sin parecer curioso, con esa manera suya de estar sin molestar, como si formara parte del mobiliario. Veía las jarras humeantes, las manos mojadas en aceite, los paños colgados en cuerdas, los rostros tensos de las mujeres y los suspiros que a veces eran gritos. A veces cerraba los ojos y escuchaba. Otras, se quedaba mirando las grietas del suelo o las sombras que hacían los cuerpos en las paredes. Le fascinaban los objetos más que los gestos, los cántaros que guardaban agua caliente, las cucharas de madera, las vasijas llenas de hierbas. Todo le parecía contener algo que no se decía en voz alta. Su madre trabajaba sin aspavientos, sin alzar la voz. Tenía un ritmo sereno, firme, transmitía calma. Una vez, mientras ella lavaba un paño en una tinaja, le preguntó si no le daba miedo que algo saliera mal. Su madre no respondió de inmediato. Solo miró el agua y dijo: «Las cosas salen como tienen que salir, hijo. Yo solo ayudo». En el regreso a casa, caminaban en silencio. No hacían falta palabras. El sol a esa hora se filtraba entre las ramas bajas de los árboles, dibujando caminos de luz sobre el polvo. Sócrates solía mirar sus pies al andar, como si cada paso formara parte de un recorrido invisible. Esos trayectos eran parte de su aprendizaje, no en palabras, sino en atmósferas, en silencios, en gestos que se quedaban grabados sin saber por qué. Había días en que no pasaba nada especial, días sin clases, sin visitas, sin faenas obligatorias, días en los que el sol subía lento y el aire olía a piedra caliente desde temprano. Esos días, Sócrates se alejaba un poco más del barrio, no mucho, solo hasta los márgenes donde los caminos de tierra se volvían senderos, donde las casas se volvían huertas y las voces humanas eran reemplazadas por los zumbidos de los insectos. No buscaba nada en particular. A veces se tumbaba entre los matorrales y miraba cómo el viento hacía mover las hojas de los olivos. Otras veces recogía piedras planas, ramas partidas, semillas secas. Las examinaba con la calma de quien no tiene prisa. No jugaba como los demás niños. No corría ni gritaba, pero tampoco parecía triste. Era como si viviera una conversación en silencio con todo lo que tocaba. Una vez encontró un escarabajo atrapado en una grieta de piedra. En lugar de apartarlo, se sentó junto a él y esperó a que encontrara una salida. Tardó bastante. Cuando por fin el insecto se liberó y echó a andar, Sócrates lo siguió un rato con la vista, hasta que desapareció entre los pastos secos. La mayoría de los adultos no lo notaban esos días. Estaba en casa, pero no estaba. Flotaba en esa franja que separa lo útil de lo invisible. La madre a veces lo encontraba sentado en el suelo del patio, con las piernas cruzadas, mirando fijamente un puñado de tierra. No lo interrumpía. Sabía que había algo ahí, aunque no supiera qué. Aquellos días pasaban lentos, sin sobresaltos, sin anécdotas, pero tal vez eran los más hondos, porque nada parecía importante. Y sin embargo todo era digno de atención, como si todo, incluso lo más pequeño, mereciera un lugar. A veces, al caer la tarde, Sócrates acompañaba a su madre hasta el arroyo. No era lejos, apenas unos minutos a pie, pero el trayecto tenía algo de ceremonia. La mujer llevaba una cesta con ropa doblada, y él, una pequeña vasija vacía que insistía en llenar, aunque nunca supiera bien para qué. El sendero era estrecho, bordeado por arbustos bajos y piedras redondeadas por el paso del tiempo. Cuando el calor cedía, el aire olía a tierra húmeda, a romero y a hojas caídas.
Llegaban al agua justo cuando el cielo empezaba a cambiar de color, y el sol, al tocar las colinas, estiraba las sombras como si quisiera despedirse con calma. Mientras su madre fregaba en silencio, Sócrates buscaba reflejos. Se agachaba junto a la orilla, miraba su cara en la superficie y la distorsionaba con un dedo. A veces imaginaba que el arroyo era una puerta. Otras, solo lo observaba correr. Le fascinaba el sonido, ni fuerte ni débil, constante. Parecía decir cosas sin querer ser escuchado. A veces tomaba una piedra y la lanzaba, no por juego, sino para ver qué formas hacía el agua al romperse. No hablaban mucho. La madre le sonreía con la mirada cuando él le enseñaba alguna hoja extraña o una piedra pulida. A veces se sentaban un rato después de lavar, con los pies colgando del borde, dejando que la luz les dorara la piel. Luego recogían todo sin apuro y regresaban por el mismo sendero ya en penumbra. Había días en que el silencio lo acompañaba desde la mañana. Sócrates se despertaba temprano, no por obligación, sino por costumbre. El canto de las aves entre los tejados, el roce de las ramas contra las ventanas, el crujir tenue de la madera del suelo, eran parte del ritmo natural de su despertar. Ese día, como otros, no tenía nada especial. Caminó hasta la fuente del barrio, una pileta sencilla de piedra, donde corría agua clara que parecía brotar desde el centro mismo de la tierra. Allí no había multitudes, solo alguna anciana llenando su cántaro o algún niño como él esperando turno con la paciencia propia de quien no tiene prisa. Mientras llenaba su vasija, Sócrates pensaba, no en cosas grandes, sino en lo pequeño, en por qué el agua nunca era la misma, aunque siempre fuera igual. En cómo una piedra podía estar en el mismo lugar durante años, sin dejar de cambiar. En si los pájaros sabían que estaban cantando, o si solo lo hacían porque sí. Volvió a casa caminando despacio, tocando con la punta de los dedos los muros rugosos de las viviendas, como si leyera con las yemas un lenguaje antiguo. Su madre no estaba, así que dejó el agua junto al hogar y se sentó en el umbral. El sol comenzaba a calentar el suelo, y él apoyó la espalda en la pared, dejando que el calor lo envolviera sin apuro. Alguien le preguntó una vez, ¿por qué hacía tantas preguntas? Él no supo qué responder. No era que buscara respuestas. A veces preguntar era suficiente, como si las preguntas fueran piedras que se lanzan al agua para ver las ondas. Ese día, mientras el mundo seguía su ritmo, Sócrates no hizo nada en particular, pero pensó, y eso para él ya era estar vivo. A veces, los días no traen consigo ninguna promesa, ni aprendizaje, ni sorpresa, ni encuentro, solo transcurren, como un riachuelo estrecho que bordea una piedra y sigue su curso sin dejar huella. Así eran algunos días para el niño, que luego sería recordado por tantos, pero que entonces solo era uno más entre los muchos que recorrían las laderas cercanas al barrio. En aquellas tardes sin rumbo, salía de casa sin un objetivo claro. Caminaba por las sendas polvorientas que separaban los huertos, cruzaba campos donde la tierra aún olía a hierro, y pasaba junto a rebaños que dormían bajo la sombra irregular de los lentiscos. No buscaba a nadie, no escapaba de nada, solo caminaba. A veces recogía una rama torcida y la usaba para trazar dibujos en la tierra. Otras veces recogía semillas de los arbustos y las colocaba por tamaños, como si el orden tuviera algún secreto escondido. En una de esas caminatas llegó a una hondonada que no había visto antes. Allí el viento soplaba distinto, con un tono más bajo, casi como un susurro constante. No era un lugar especial, pero algo en su forma lo hacía quedarse. Se sentó en una roca mediana, inclinada hacia un lado, y miró durante largo rato las nubes que avanzaban sin prisa. El sol comenzaba a caer, y todo se volvió de un color dorado, como si el mundo se recogiera en sí mismo. Una bandada de aves pasó sobre su cabeza, en silencio. Ni una palabra salió de su boca en ese momento. Solo observaba, con la quietud de quien no espera nada, pero está atento a todo. Quizás en esos días en que nada ocurre, se empieza a formar la manera de mirar, no con la urgencia de quien busca respuestas, sino con la calma de quien se deja llenar por lo que hay. Al regresar, cuando las luces de las casas empezaban a encenderse, no contaba nada de lo que había hecho, porque a los ojos de otros no había hecho nada, pero él sabía que algo se había movido, no fuera, sino dentro. Algunas mañanas llegaban con un aire más tibio que otras.
No era fácil de explicar, pero el niño lo percibía. Como si el mundo se moviera más despacio, como si las ramas de los olivos no tuvieran prisa por sacudirse el rocío. En días como ese, salía antes de que su madre lo llamara. Caminaba en dirección al arroyo, cruzando las zonas donde la tierra era más blanda. Sus sandalias dejaban huellas apenas visibles entre piedras sueltas y los insectos que despertaban al sol parecían ignorar su presencia. El arroyo, con su curso irregular y sus márgenes pobladas de juncos, se convertía en su aula secreta, no para estudiar letras, sino para mirar, para escuchar, para dejar que su mente, sin aviso ni plan, se sumergiera en la corriente. Recogía hojas flotantes, observaba cómo el agua rodeaba obstáculos sin oponerse, cómo las sombras temblaban en la superficie con solo una brisa. Había algo en esa danza que le hablaba sin palabras. No necesitaba entenderlo. Solo estar allí bastaba. A veces se agachaba, tocaba el agua, sentía su frescura en los dedos. Otras simplemente se quedaba quieto, viendo cómo una libélula aterrizaba sobre una piedra plana. El tiempo no se medía en relojes, sino en reflejos, en ondulaciones, en silencios. De regreso, pasaba por un campo abierto, donde el viento a menudo soplaba sin interrupciones. Allí se sentaba unos minutos antes de volver a casa. Le gustaba ver cómo las hierbas se inclinaban todas hacia el mismo lado, como si escucharan algo que él aún no podía oír. No era tristeza lo que sentía, tampoco alegría. Era una especie de plenitud sin nombre, una sensación de que todo estaba bien, aunque no supiera por qué. Como si el mundo por un momento le susurrara que no hacía falta correr, que todo tenía su ritmo. Ese día regresó más tarde de lo habitual, pero su madre no preguntó. Solo le ofreció pan tierno y un trozo de queso, y él comió en silencio, como si todavía estuviera sentado junto al arroyo, escuchando lo que no puede decirse en voz alta. El calor del mediodía no era el mismo en todos los rincones. Había esquinas del mundo donde el sol se posaba con suavidad, como si respetara un pacto antiguo con la piedra y el polvo. Y había otras, más expuestas, donde la luz parecía un peso que lo empapaba todo de sudor y de lentitud. Sócrates conocía ambos lugares. En algunos días, su madre le pedía que la acompañara a buscar agua más lejos de lo habitual. El pozo más cercano había empezado a dar señales de cansancio. El balde subía más ligero, el agua más turbia, así que caminaban más, bordeando los límites del vecindario, saliendo del murmullo de las casas, atravesando claros polvorientos, hasta donde la tierra aún ofrecía algo. Él no protestaba. Caminaba con los brazos sueltos, los pies cubiertos de polvo fino, sintiendo el calor en los párpados y los sonidos agudos de los insectos entre las matas secas. Le gustaba observar cómo su madre escogía los caminos por la sombra, cómo sus pasos evitaban las piedras grandes, cómo el cántaro se balanceaba con ritmo constante. En el lugar del pozo, una fila de mujeres esperaba con paciencia, intercambiando pocas palabras, respirando hondo entre turnos. Allí, entre cuerpos en reposo y silencio, Sócrates aprendía algo que no sabía poner en palabras, pero que más tarde sabría reconocer: el lenguaje de la espera. Se fijaba en los rostros que miraban lejos sin ver, en las manos que se apoyaban en la cadera sin perder equilibrio, en las voces bajas que no eran conversación, sino eco del cansancio compartido. No eran gestos pensados, eran el cuerpo hablando solo, diciendo cosas sin querer. Mientras la madre llenaba el cántaro, él se agachaba cerca, buscando pequeñas huellas en el barro seco, observando cómo las gotas escapaban por la cuerda húmeda. Se sentía parte de un ritmo más lento, uno que no dependía de ideas ni de libros, sino de soles, pasos, agua y sombra. Volvían con el cántaro al hombro, sin hablar mucho, pero sintiendo ambos que algo se había hecho. No solo el agua, sino el trayecto, el silencio, el día entero. Y al llegar a casa, con el cántaro ya reposando en su sitio, Sócrates no volvía a sus juegos ni a la sombra, sino que se quedaba un rato más en la entrada, con la luz bajando y el aire denso en la piel, pensando sin prisa. Aquel día, Sócrates no pronunció palabra, no por enojo, ni tristeza, ni enfermedad. Fue simplemente uno de esos días en los que la voz parece innecesaria. Desde la primera luz, cuando la casa despertó con susurros y pasos, hasta el último reflejo dorado en las tejas, su silencio fue absoluto.
Salió temprano sin desayunar, con los ojos todavía pesados de sueño, pero las piernas dispuestas. Caminó despacio, no hacia ningún lugar en particular. La mañana era suave. El aire tenía una densidad limpia, como si hubiese sido lavado por la noche. No hacía frío, pero el sol aún no templaba del todo la piedra. Siguió un camino que bordeaba los campos más alejados, donde las encinas crecen más separadas y el horizonte se abre. Allí se detuvo, sin razón concreta, bajo una de ellas. El canto de un pájaro lejano marcaba los intervalos del tiempo, igual que las campanas marcan las horas en la ciudad. En su puño llevaba un pequeño trozo de madera que había recogido al salir. No lo talló ni lo arrojó, solo lo sostuvo. Las hojas crujían bajo sus pies cuando se movía, pero él procuró no hacerlo. Aquel día no deseaba ni pensar en voz alta. No deseaba resolver nada, solo ver, solo estar. En ocasiones, observaba el cielo por largos minutos. En otras, el dibujo de una sombra. Nada importante. Y sin embargo, todo era importante en su quietud. Más tarde, cuando el sol ya estaba alto, se sentó al borde de un pequeño montículo de tierra, con la vista perdida en la curva de los caminos. El polvo subía al paso de algún animal lejano, y el zumbido de los insectos tejía un fondo sonoro constante. No regresó a casa hasta que la luz empezó a declinar, y cuando lo hizo, no dio explicaciones. Se lavó las manos en silencio, compartió una hogaza de pan con su madre, asintió cuando ella le preguntó si estaba bien, y se acostó temprano, sin encender la lámpara. Solo dejó la puerta entreabierta, para que entrara el aire fresco de la noche. Fue uno de esos días en que todo parecía en pausa, como si el mundo se hubiera puesto de acuerdo para no interrumpirlo. En los días más tranquilos, Sócrates solía caminar hasta las afueras del pueblo, donde la tierra se endurecía y se agrietaba en surcos profundos. No había cultivos allí ni sombra generosa, solo fragmentos de roca, polvo y algunas plantas silvestres que sobrevivían al sol. A él le gustaba ese lugar. Le gustaba por lo mismo que a otros les repelía, por su silencio áspero. Una mañana cualquiera, se sentó sobre una losa caliente y empezó a trazar líneas con un trozo de carbón sobre una piedra plana. No dibujaba formas bellas, dibujaba preguntas, círculos incompletos, trayectorias que se interrumpían, triángulos que no cerraban. No buscaba respuestas, solo observaba qué pasaba cuando cambiaba una línea, cuando borraba una parte, cuando la sombra de su mano tapaba el dibujo. El sol caía vertical, sin matices, y el viento solo venía a ratos, breve y seco. En esas condiciones, cada sonido, un insecto, una piedrecita rodando adquiría presencia. Era como si todo, por mínimo que fuera, exigiera ser escuchado. Sócrates se tumbó en la tierra después de un rato. Miró hacia arriba, donde el cielo temblaba de calor. No pensaba en nada concreto, pero sentía que había algo allí, en ese vacío luminoso, que le devolvía una calma difícil de explicar. Recordó las palabras de su madre días antes. No siempre necesitas saber. A veces solo tienes que estar. En ese momento, aquellas palabras le parecieron más verdaderas que cualquier lección, más precisas que cualquier medida, porque estar, simplemente estar, también era una forma de pensar. Cuando volvió a casa por la tarde, traía polvo en los codos y las rodillas y los dedos manchados de negro. Pero traía también una mirada distinta. Había escuchado el rumor de las piedras secas, el canto áspero de un campo que parecía callado, y había sentido, sin palabras, que el mundo no está hecho solo de cosas que se pueden nombrar. Esa noche, al escribir con su tablilla, no usó palabras, solo trazos, líneas como las del campo, rutas como las que había pisado, silencios dibujados que hablaban a su manera. No todos los días eran iguales. A veces, Sócrates caminaba hasta lo alto de una pequeña colina donde apenas crecía hierba. Desde allí se veía el perfil difuso de Atenas entre el polvo, las columnas lejanas, las casas amontonadas. Pero no era la ciudad lo que más le interesaba, sino el aire que había entre él y ella. Aquel espacio vacío, lleno de luz, era como un cuenco donde algo podía nacer. No eran pensamientos todavía, solo algo parecido a preguntas sin forma. Se sentaba sobre una piedra lisa, redondeada por el tiempo, y dejaba que la brisa le moviera el cabello. Cerraba los ojos, escuchaba. El mundo no hablaba con palabras.
pero decía cosas, el crujido de las piedras bajo sus pies, el vuelo rasante de un pájaro, el sonido hueco del viento entre los arbustos secos, todo parecía estar ahí para recordarle que había algo más que hacer que obedecer y repetir. Una mañana, mientras otros niños ayudaban con cántaros, él encontró una rama con forma extraña, curvada como una interrogación. Se la llevó consigo y la apoyó en la piedra. Durante un rato no hizo nada, solo la miró, como si le preguntara algo que aún no sabía responder. No se sentía diferente de los demás, pero empezaba a notar que había cosas que le inquietaban más que a otros. ¿Por qué hablaban tanto los mayores y decían tan poco? ¿Por qué repetían las mismas frases, aunque nadie pareciera escucharlas de verdad? ¿Por qué lo que se enseñaba no servía para mirar más hondo? El silencio entre una palabra y otra empezaba a importarle más que las palabras mismas. Volvió a casa cuando el sol ya bajaba. No traía respuestas, pero sentía que había aprendido algo sin saber exactamente qué. Ese día no lo contó, solo guardó la rama, como si fuera un mensaje que algún día sabría leer. El tiempo no anunciaba sus cambios. No decía en voz alta cuando una infancia dejaba de serlo, pero a veces en el cuerpo o en la forma de mirar, algo empezaba a cambiar. Sócrates ya no era un niño del todo. Aunque aún hablaba poco y observaba mucho, algo en él se había estirado. Caminaba más lejos, se quedaba despierto más tiempo, hacía preguntas más hondas, aunque aún no con palabras. Su mundo seguía siendo el mismo, la casa sencilla, las calles de polvo, los campos pedregosos y los días de luz dorada. Pero él había empezado a pensar en lo que haría cuando pudiera decidir por sí mismo. Una mañana se alejó más de lo habitual. Cruzó un sendero entre higueras, trepó un camino de piedra y llegó a un promontorio desde donde se veía toda Atenas. Desde allí, el mundo parecía más ordenado, más lejano, como si fuera otro. No pensó en riquezas ni en fama, pensó en voces, en lo que las personas dicen cuando creen que nadie las escucha, en las discusiones del mercado, en los rezos de los templos, en los silencios incómodos de los adultos. Y si el sentido de las cosas estuviera en las preguntas que nunca se hacen. Bajó del promontorio cuando el sol ya empezaba a inclinarse. En el camino de regreso, vio una serpiente cruzar a pocos pasos. Se detuvo, no por miedo, sino por respeto. Era como si todo en el mundo le estuviera diciendo: observa antes de actuar. Cuando volvió a casa, su madre lo miró sin hablar. Le ofreció pan y agua. Él aceptó y se sentó sin apuro. Aquel día no pasó nada extraordinario, pero algo dentro de él había cambiado. Lo invisible había tomado forma. Antes de que el mundo lo escuchara, antes de que su voz se convirtiera en piedra y en memoria, hubo silencio. Un silencio lleno de preguntas. Un silencio que no era ausencia, sino pausa. Una pausa que prepara el alma para entender. Sócrates no nació sabio, no bajó con las respuestas. Solo caminaba, miraba, esperaba, y en su espera escuchaba el rumor del viento sobre las colinas, el roce de las sandalias en el polvo, la forma en que las sombras cambian cuando uno deja de moverse. A veces, la sabiduría no llega con truenos, sino con la brisa que dobla una rama, con una piedra encontrada en el camino, con el sonido del agua que se escurre y no pregunta. Porque hay momentos en que la mente no aprende, solo recuerda lo que ya sabía en lo más hondo. Y Sócrates, niño, lo sabía. No lo decía aún, pero lo sentía. Sentía que no era necesario saberlo todo, sino saber que no lo sabía. Y desde esa humildad nació algo más fuerte que el conocimiento, el deseo de comprender. Ese deseo lo acompañaría por siempre. Caminaría con él por las calles polvorientas de Atenas. Lo haría preguntar una y otra vez, no para corregir, sino para revelar. Y tú, que lo has acompañado en este viaje, quizás también has escuchado algo. Quizás no una voz, sino un eco. Un murmullo antiguo que dice: no tengas miedo de no saber. Ten miedo de no preguntar.